Hola, buenos días, saludos a todos. Un día. ¿Están listos para comenzar? Bien, vamos a comenzar. Ok. Buenos días, suscrito Daniel Guillermo Marrón Sañudo, subsecretario de Atención a Organismos Operadores de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de Baja California y actuando en representación del doctor Víctor Daniel Amador Barragán, titular de la mencionada Secretaría y presidente de la Junta Directiva de la Comisión Estatal del Agua. Me permito dar inicio a la presente sesión. En Mexicali, Baja California, siendo las 10 horas con 4 minutos del 29 de julio del 2024, damos inicio a la tercera sesión ordinaria 2024 de la Junta Directiva de la Comisión Estatal del Agua de Baja California, convocada en términos de los artículos 5 y 7 del decreto de creación de dicho organismo 4, 8 y 17 de su reglamento interno. Solicito al secretario técnico de esta comisión, maestro Martín Araujo Ramírez, informe a esta presidencia si existe quórum legal para sesionar. Con su autorización, buenos días. Encontrándonos en la sala de juntas, Daniel Guillermo Marrón Sañudo, subsecretario de Atención a Organismos Operadores de la CEPROA, en representación del doctor Víctor Daniel Amador Barragán, titular de la dependencia y presidente de esta junta directiva, de atención al principio de economía y con el fin de minimizar costos de traslado y con fundamento en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se encuentran vía electrónica por la plataforma Zoom los siguientes integrantes de la junta directiva. eh, Licenciado David Alejandro Pereda Sáenz, representante suplente del ingeniero Arturo Espinosa Jaramillo, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, contador público Edgar Ponce Mesa, representante suplente del maestro Marco Antonio Moreno Mejía, secretario de Hacienda. Y Buen día, hago, presente. buen día. Y hago una última revisión. No sé si alguien más se ha agregado hasta el momento. No. Ok. Eh, Por lo que informo que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión Estatal del Agua de Baja California y con los presentes existe quórum legal para sesionar. De igual forma, hago de conocimiento que se encuentran presentes representantes de Oficialía Mayor de Gobierno y el licenciado Jorge Eduardo Mondragón Barrios en representación de Rosina del Villar Casas, secretaria de la Honestidad y Función Pública, en su carácter de comisario público suplente. Es cuanto. Muchas gracias. Se declara que existe quórum legal para el desarrollo de la presente sesión. Le pido, secretario, dar lectura al orden del día. Con la autorización, a continuación doy lectura al orden del día que se vio en la última sesión consultiva a reserva de las propuestas que se llegaran a hacer para su Cámara. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2, lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. 3, lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes. 3.1, acta número 002 de la segunda sesión extraordinaria del 11 de abril del 2024. 4, seguimiento de acuerdos. 5, presentación y aprobación en su caso del informe del avance de gestión correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, siendo el 5.1 informe el titular, 5.2 avance de los indicadores de gestión, 5.3 avance del programa operativo anual, 5.4 avance de presupuesto, 5.5 avance de estados financieros, 6 asuntos propios del organismo, siendo el 6.1 solicitud de autorización del inicio del proceso de baja de bienes muebles. 7, asuntos generales. 8, lectura de los acuerdos celebrados durante la sesión. 9, clausura de la sesión. Es cuanto. Muchas gracias. Una vez dado lectura al orden del día, pregunto a los presentes si tienen algún comentario respecto al orden del día y si existen propuestas para asuntos generales.
Bien, no habiendo comentarios con relación al orden del día ni propuestas para asuntos generales, por mi parte y en representación del presidente de esta junta directiva, quiero proponer una modificación, específicamente a los puntos 6 y 7, para agregar en el punto 6 la presentación y aprobación en su caso de la cuarta modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2024. Y el punto 7 será para asuntos propios, por lo que se recorre la numeración del orden del día, quedando de la siguiente manera. 6. Presentación y aprobación en su caso de la cuarta modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2024. 7. Asuntos propios. 7.1. Solicitud de autorización del inicio del proceso de baja de bienes muebles, vehículos. 8. Asuntos generales. 9. Lectura de acuerdos celebrados. Y 10. Clausura de sesión. De acuerdo. Una vez mencionado en la modificación, con su autorización, someto a votación de los integrantes de la Junta Directiva el orden en los términos propuestos, por lo que solicito a los miembros manifestar el sentido de su voto. Hacienda, A favor. Sidurt, hago constar que Sidur mencionó a favor a través del chat y se aprueba. A favor. Le informo que la solicitud sometida a votación ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Agotado lo anterior, solicito al secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto 3 del orden del día. Lectura y aprobación en su caso de las actas siguientes, que es la 3.1, acta número 002 de la segunda sesión extraordinaria del 11 de abril del 2024, de la cual pueden mostrar en la pantalla la carátula y la hoja de firmas. Se solicita la dispensa de la lectura del acta de la segunda sesión extraordinaria del 11 de abril del 2024, en virtud de que ya es del conocimiento y aceptación de los integrantes de la Junta Directiva, por lo que solicito al secretario pregunte a los asistentes si están de acuerdo con la dispensa solicitada y en su caso con la aprobación de la misma. Se pregunta a los miembros de la Junta Directiva si están de acuerdo en la dispensa de la lectura del acta de la segunda sesión extraordinaria del 11 de abril del 2024, por lo que solicito a los integrantes de esta Junta Directiva manifestar el sentido de su voto. Hacienda, A favor. Sidur manifiesta el sentido de su voto a favor en el chat y se aprueba. A favor. Por lo tanto, informo que la propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. Gracias. Agotado el punto, secretario, a favor de leer el siguiente punto del orden del día. Sería el punto número 4 del orden del día, seguimiento de los acuerdos. A continuación, le solicito al secretario dar lectura al seguimiento de los acuerdos de esta Junta Directiva. Con su autorización, les menciono que en seguimiento a los vistos anteriormente, por lo que hace al acuerdo número 1, SO diagonal 028, diagonal 27-10-21, relativo al estatus legal que guarda la situación de la empresa Aguas de Rosarito, que es la desaladora, les informo que una actualización que con fecha 30 de mayo del 2024, el gobierno mexicano, por conducto del director general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, manifestó su conformidad ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones respecto a la actitud de la demandante, Aguas de Rosarito, de dar por terminado el arbitraje por mutuo acuerdo de las partes. Ese es el último avance, quedaría pendiente el acuerdo final que haga la autoridad del arbitraje, donde quede aceptada lo antes expuesto. En el otro punto, el 2, de número SO diagonal 030 diagonal 27-10-21, relativo a la desaladora Kenton, les informo que el 30 de junio del 22 se suscribió un convenio modificatorio, siendo ese el último acuerdo que se suscribió. Sin embargo, hoy día se siguen haciendo negociaciones por parte de la Secretaría de Hacienda, la Consejería Jurídica, la SOPRO y la SEA para dar continuidad al asunto. Y el punto 3 de número SO diagonal 004 diagonal 29-04-24, donde se aprobó por unanimidad realizar acciones de seguimiento para lograr la regularización
de los puntos A, B, C y D del informe de saldos estáticos en cuentas por cobrar y cuentas por pagar como asuntos propios del organismo. Les informo que se está en proceso de integración del Comité de Cancelación de Saldos Contables. Hasta el momento se cuenta con las designaciones de la Contador Público Maritza Castro como representante de la Auditoría Superior del Estado, notificado mediante oficio 616 del 2024 de fecha 12 de junio, quedando pendiente a la fecha para llevar a cabo la primera sesión. Esos son los asuntos que están en proceso. Los demás que se muestran están concluidos, por lo que omitiré su lectura. Es cuatro. Gracias. Agotado el punto, secretario. Favor de leer el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, es el punto 5 del orden del día, relativo a la presentación y aprobación en su caso del informe de avance de gestión correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, siendo el 5.1 informe titular, 5.2 avance de los indicadores de gestión, 5.3 avance del programa operativo anual, 5.4 avance de presupuestos, 5.5 avance de estados financieros. Es cuatro. Gracias. A continuación, le pido al secretario técnico de esta junta directiva exponga el punto 5.1 y a la Dirección de Administración de la Comisión Estatal del Agua exponga a los integrantes de esta junta directiva los puntos 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 del orden del día. De acuerdo. Iniciaré con el informe del titular, en el cual les mostraré una reseña y evidencia fotográfica de los eventos del titular, por lo que el día 16 de abril del 2024, el titular de la CEA se reunió con la mesa directiva del Distrito de Riego 14 del Río Colorado para dar seguimiento a las acciones que permitan tener un abasto seguro del vital líquido en los municipios de Baja California y un buen aprovechamiento del mismo. El día 19 de abril del 2024 fueron revisados los proyectos coordinados para el tratamiento de aguas residuales en la región por autoridades de México y Estados Unidos, incluida la CEPRO y la CEA. Entre estos se destaca la rehabilitación que realiza la Sedena de la planta de San Antonio de los Buenos en Tijuana y la planta internacional de South Bay en el condado de San Diego. El 21 de abril del 2024, el titular de la CEA se reunió con los organismos operadores de cada municipio para seguir trabajando de manera coordinada y realizar acciones conjuntas para asegurar el suministro de este importante recurso en todos los hogares de los baja californianos. El 7 de mayo del 2024, la gobernadora Marina del Pilar informó, junto con el titular de la CEA, que el gobierno del estado puso en marcha una serie de estrategias y políticas públicas para asegurar un abasto suficiente de agua para la población de Baja California, entre ellos la implementación de 58 proyectos a través del programa estatal hídrico, y se destacó la firma del convenio con el Distrito de Riego 014, con el cual se garantiza el abasto para todo este año en la zona costa. El 18 de mayo del 2024, el titular de la Comisión Estatal del Agua se reunió con Roberto Ayala, encargado de despacho de la Secretaría en ese momento, encargado de despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con el objetivo de trabajar de manera coordinada para fortalecer las estrategias que permitan cuidar y ahorrar el agua en Baja California. El 14 de junio del 2024, el director general de la CEA participó en la aprobación del concurso de desarrollo de dispositivos mecanismos de reuso del agua. El 20 de junio, el titular de la CEA informó que en seguimiento a la reunión que sostuvieron en enero pasado la gobernadora y el embajador de Estados Unidos, los titulares de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de México, la SILA, Adriana Reséndez, y de Estados Unidos, María Elena Giner, revisaron conjuntamente el avance de los proyectos que forman parte del Acta 328, particularmente la planta de tratamiento de aguas residuales de San Antonio de los Buenos, y ese es un resumen de las actividades. Por lo que procederíamos al 5.2, indicadores de gestión. Ok, en cuanto al punto de los indicadores de gestión, el programa 7, que es la administración responsable para la gestión y conducción de la política institucional, el indicador sobre la cobertura de la alcantarillado sanitario en el estado, con una unidad de medida porcentaje y por el periodo del trimestre, se comenta que la meta programada para este segundo trimestre fue del 83.5 y se obtuvo un resultado del 82.73 de porcentaje. Ahora bien, en cuanto a la cobertura del agua potable en el estado, de la meta programada del 96.8%, se obtuvo como resultado al final del segundo trimestre el 97.69%. En cuanto al indicador de eficiencia global de los organismos operadores del agua en el estado,
se había programado para este segundo trimestre el 66.5 y se obtuvo un resultado al final del trimestre del 66.58%. Por último, el índice del desempeño del gasto público de la Comisión Estatal del Agua se tenía programado para para el semestre, el 88%. Se obtuvo ahorita el 30 de junio del 24, el 80.58%. En cuanto al programa 24 de desarrollo y conservación de la infraestructura hidráulica, en cuanto al indicador de continuidad en el servicio de agua potable en el estado, con unidad de medida horas día, con avance del trimestre se tenía una meta programada de 24 horas día y el resultado fue de 22.84 horas día. En cuanto al indicador de continuidad de servicio de alcantarillado sanitario en el estado, se tenía programada una meta de 24 horas días y se obtuvo un resultado de 18.43. Por último, el de eficiencia física de los organismos operadores de agua en el estado se tenía programado en este trimestre el 76.9, obteniéndose un porcentaje del 75.1. En cuanto al programa 25 de la Administración Comercial de Agua, el indicador de eficiencia comercial de los organismos operadores de agua se tenían programado una meta para este segundo trimestre del 85.3%, obteniéndose un resultado del 88.75%. El índice de cobranza de los ingresos en la cartera vencida por los organismos operadores del sector inició para el segundo trimestre una meta programada del 45% y se obtuvo en este semestre el 11.9%. Por último, el programa 26 de impulso a la investigación, capacitación y cultura del agua, el porcentaje de población sensibilizada en cultura del agua, para este semestre se tenía programado un 60% y se obtuvo como resultado el 41.73%. Si tienen algún comentario, para si no pasaríamos al tema del programa operativo. Bueno, pasaremos al 5.3, avance programático. Ok, dando seguimiento al POA, en cuanto a las metas del programa 7, que es el de Administración Responsable para la Gestión y Conducción de la Política Institucional, las metas para el segundo trimestre se tenían programadas 5 metas, las cuales se encuentran al 100% atendidas en 5, dando un grado de cumplimiento del 100%. Del programa 24 de Desarrollo y Conservación de la Infraestructura Hidráulica, este segundo trimestre se tienen programadas 2 metas, las cuales fueron atendidas al 100% y con un grado de cumplimiento del 100%. El programa 25 de la Administración Comercial del Agua inició para este segundo trimestre con 2 metas y han atendido las 2 al 100% y un grado de cumplimiento al 100%. Por último, el programa 26, Impulso a la Investigación, Capacitación y Cultura del Agua. Este segundo trimestre atiende una meta y es en la misma que se encuentra cumplida al 100%. Gracias, contadora. Pasaríamos al 5.4, avance presupuestal. Buenos días. Avance presupuestal. Nota del estado analítico de ingresos y del estado analítico de presupuesto de egresos por clasificador por objeto del gasto. En el estado analítico de ingresos tenemos un estimado inicial por 2.016 millones de pesos y un saldo en balance inicial de disponibilidades de 232.000 pesos, es decir, saldo en bancos. Un ingreso modificado de 218.6 millones de pesos. Por lo tanto, el ingreso modificado es de 2.234 millones de pesos. Tenemos un ingreso de vengado de 879 millones de pesos y un ingreso recaudado de 835 millones de pesos. En el estado analítico del presupuesto de egresos por clasificador por objeto del gasto tenemos un aprobado inicial de 2.016 millones de pesos, de los cuales de servicios personales tenemos un presupuesto aprobado de 146 millones de pesos, el cual no ha tenido modificaciones. Un presupuesto de vengado de 59.3 millones y un presupuesto pagado de 59.3 millones. De materiales y suministros tenemos un presupuesto aprobado de 22.6 millones, un presupuesto modificado de 22.2 millones, un presupuesto de vengado 5.9 millones y un presupuesto pagado de 5.5 millones. De servicios generales tenemos un presupuesto aprobado de 1.617 millones, un presupuesto modificado de 1.652 millones, un presupuesto de vengado de 638 millones
y un presupuesto pagado de 632 millones. De bienes muebles, inmuebles, tenemos un presupuesto aprobado de 36.8 millones, un presupuesto modificado de 17.7 millones, un presupuesto vengado de 27.7 millones y un presupuesto pagado de 27 millones. De inversión pública tenemos un presupuesto aprobado de 192.4 millones, un presupuesto modificado de 220.7 millones, un presupuesto de vengado de 52.1 millones y un presupuesto pagado de 52.1 millones. Y de participaciones y aportaciones tenemos un presupuesto modificado de 15.8 millones, un presupuesto de vengado de 5.9 millones y un presupuesto pagado de 5.9 millones, dando un total de 789.5 millones de presupuesto de vengado y 782 millones de presupuesto pagado. Ok, la plantilla de personal, tenemos actualmente tenemos aprobada una plantilla de base de 123 personas, de confianza 78, que y nos da un total de 201 plazas, y no tenemos modificaciones, y actualmente real tenemos contratadas 110 personas de base, 76 de confianza, para un total de 186. Pasaríamos al 5.5, avance de estados financieros. Ok, nota de estado de actividades. Con respecto al estado de actividades del periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2024, tenemos ingresos por concepto de venta de bienes y servicios por 789 millones de pesos y por transferencias, participaciones, tenemos ingresos de 90.6 millones de pesos, dándonos un total de ingresos de 879.9 millones de pesos al cierre del mes de junio. Referente a los gastos de funcionamiento, tenemos un total de 704 millones de pesos, de los cuales son 59 millones de servicios personales, 6.5 millones de compra de materiales, 638 millones de servicios generales. Cabe mencionar que aquí está incluido el servicio de energía eléctrica, el cual es el principal gasto, ya que son 465 millones de pesos, el cual representa el 75% del gasto total. De participaciones son 5.9 millones de pesos, de los cuales son el convenio con agua para la vigilancia de los pozos de la Mesa Arenosa, depreciaciones de 11.4 millones de pesos, dándonos un total de 721 millones de pesos, lo cual da como resultado un ahorro de 158.2 millones de pesos al cierre del segundo trimestre del 2024. Y nota del estado de situación financiera. Con respecto al estado de situación financiera al mes de junio del 2024, tenemos un total de activos circulantes de 1.475 millones, de los cuales se componen principalmente de cuentas por cobrar por 1.313 millones, bancos 78.9 millones, un total de activos no circulantes de 800 millones de pesos, de los cuales 1.211 millones de pesos son de bienes inmuebles e infraestructura, 55 millones de bienes muebles y 467 millones de pesos por depreciación acumulada de bienes, dando un gran total del activo por 2.275 millones. Respecto al pasivo circulante, tenemos 1.278 millones de pesos de hacienda pública, de 15.4 de patrimonio 15.4 millones y un ahorro de ejercicio de 158 millones de resultados de ejercicios anteriores de 1.323 millones de pesos, dando un total de pasivo de 2.275 millones de pesos al cierre del segundo trimestre del 2024. ¿Es cuánto? Muchas gracias por la exposición. Primeramente quiero preguntar a los miembros de la Junta Directiva si tienen algún comentario con relación a los puntos que nos ocupan. Adelante, director. Sí, muchas gracias. Dos observaciones, si me permiten. Una, en cuanto al índice de desempeño del gasto público, que mide el cumplimiento de los indicadores del aspecto programático y de la parte presupuestal, la entidad presenta un 80% de cumplimiento, lo que lo ubica entre las entidades que no manejan subsidio o que su principal fuente de financiamiento no es subsidio,
en el lugar 17 de 23, o sea, en los últimos lugares. Al respecto, pues exhortarles a que revisen con detenimiento qué subejercicio están presentando, qué metas, acciones e indicadores no están logrando conforme a la programación a este segundo trimestre, para que se enfoquen en eso cumplimiento en los meses restantes del ejercicio y puedan salir pues mejor evaluados en cuanto al indicador del desempeño, ¿no? Que integra estos tres aspectos. Y respecto de los estados financieros, este que estamos viendo en la situación financiera, me gustaría preguntarles cómo van con una situación que hemos estado solicitando desde el ejercicio fiscal anterior, que es la depuración de sus cuentas por cobrar, cuentas por pagar, toda vez que pues no presentan la situación real de la entidad a como se está mostrando actualmente. Hay cuentas que hay que cancelar por bastantes millones de pesos de los dos lados, del activo y del pasivo, o que hay que compensar o cancelar, ¿no? Le hemos estado solicitando que en reiteradas ocasiones que hagan esas correcciones, lo cual también fue observado en su cuenta pública. Ya estamos en mes 6 y no vemos que los saldos eh, se hayan corregido. No sé qué me pueden informar al respecto. Ok, ya tenemos conformado a todos los miembros del comité. Estábamos en espera de respuesta de la función pública porque, digo, que nos mandaron la persona que va a participar de ellos. Ya tenemos el nombre. Esta semana vamos a estar ya convocando para conformar el comité, hacer los compromisos para los dictámenes, tanto contable como jurídico, para ya poder pasar, ahora sí, para el bobo de Hacienda y poder darle el trámite. Ya tenemos todos los miembros todos que van a participar en el comité y incluido las personas externas. Esperamos ver el próximo trimestre ya los ajustes que se implementan al respecto. Muchas gracias. Bien, ¿algún otro miembro del consejo tiene preguntas con respecto al punto que nos ocupa? Bien, le solicito, pero al no haber más comentarios, solicito, secretario, someter a votación al punto 5 del orden del día, en sus puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. Con su autorización, se somete a votación el punto 5 del orden del día y los respectivos puntos antes mencionados, por lo que solicito a los integrantes de esta junta directiva manifestar el sentido de su voto. Hacienda. A favor. Sidurt. Sidur manifiesta su voto a favor a través del chat y Sepro. Favor. Le informo que la solicitud sometida a votación ha sido aprobada por unanimidad. Gracias. Agotado lo anterior, secretario, en favor de leer el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, punto 6 del orden del día, presentación y aprobación, en su caso, de la cuarta modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2024. Gracias. A continuación, le pido al licenciado Alfredo Santalla Cano, en su calidad de director administrativo de la Comisión Estatal del Agua, exponga a los integrantes de esta junta directiva el punto número 6 del orden del día. Buenos días otra vez. Iniciamos con un presupuesto de 2.016 millones de pesos. Tenemos un presupuesto modificado de 2.234.875.816 pesos. Solicitamos una ampliación de 97.500 pesos, reducciones por 23.297.500 pesos para terminar con un presupuesto modificado de 2.211 millones de pesos, 675.816. Y la justificación de esta modificación presupuestal quedaría de la siguiente manera. Estamos solicitando reducción por transferencia de recurso estatal por 23.200.000 pesos, reducción de ingresos por disposición de la Secretaría de Hacienda.
y modificaríamos la partida 33.905, reducirla, que es la partida de otros servicios profesionales, científicos y técnicos, reducción de esta partida para reintegrarlo a la Secretaría de Hacienda. Reducción de la partida 62.301, que es obras para el abastecimiento de agua y electricidad en bienes propios, y sería transferencia de disminución de esta partida presupuestal para dar suficiencia a la Dirección de Tecnologías del Agua para proyecto ejecutivo, y ampliar la partida 33.201 por 97.500 pesos, que sería transferencia de esta partida presupuestal para la elaboración de proyecto ejecutivo de media y baja tensión a la instalación eléctrica para motores de bombas en pozos de la Dirección de Tecnologías del Agua. Es cuanto. Gracias, licenciado. Primeramente, pregunto a los miembros de la Junta Directiva si tienen algún comentario con relación al punto que nos ocupa. Sí, buen día. Buen día, ingeniero. Adelante. Sí, ahí en el programa de inversión hay una última de los 220 que estaban actualmente. Dice que hay una reducción de menos 97.500 y y en la otra parte de la hoja aparecen como ampliación y como reducción. No sé ahí cómo se maneja. En el resumen nada más viene como reducción. En resumen, ingeniero, esos 97.500 pesos lo teníamos en la partida 62.301. Ajá. Y estamos haciendo una transferencia a la para ampliar la partida 33.201, que es para la contratación de los proyectos y planos para la instalación eléctrica de las obras, que fue la reposición de los 5 pozos de la Mesa Arenosa y las 10 rehabilitaciones de los pozos de la Mesa Arenosa. En el proyecto no incluían los planos Sí. eléctricos para poder hacer las verificaciones. Entonces necesitamos este dinero para contratarlos, poder hacerles verificación con CFE y poder conectar los pozos que ya se funcionan. Sí. A fin de cuentas, una transferencia, pues ampliación, reducción. Es una transferencia, es correcto. Lo que redujimos fueron los 23.200.000, que era un subsidio que teníamos con Hacienda para un proyecto que ya no se va a llevar a cabo. Pero como transferencia, lo quito de un lugar y lo paso a otro, a fin de cuentas no es un cero el resultado y no debiera No, es estar acá. transferencia nada más. Okay. Le Porque si el solicito- del 227.58 sí se afecta al ya modificado de 226.61, como si que sí le quitáramos, pues ahí. Y lo tomo como que transferencia, pues ahí se anula, ¿no? Nada más. Y que lo que pasa es que así lo marca el sistema, es una pantalla del sistema, así te lo da tal cual. No, eso no se maneja, sino es una Está bueno, está bueno. Le solicito, secretario, someta a votación el punto que nos ordena. Con su autorización, se somete a votación el punto 6 del orden del día, por lo que solicito a los integrantes de la Junta Directiva manifestar el sentido de su voto. Hacienda, A favor. Sidur. Sidur manifiesta su voto a favor a través del chat. ¿Se aprueba? A favor. Le informo que la solicitud sometida a votación ha sido aprobada por unanimidad. Gracias. A todo lo anterior, secretario, en favor de leer el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, punto 7 del orden del día, asuntos propios, que sería la solicitud de autorización del inicio del proceso de baja de bienes muebles, vehículos. Gracias. A continuación, solicito a la Dirección de Administración exponga los pormenores del punto 7 del orden del día. Buenos días, de nuevo yo. Le solicito a este consejo que nos autoricen iniciar con el proceso de baja de los siguientes bienes muebles. Son vehículos. Ese proceso lo haríamos vía oficialía mayor. Y la relación que viene ahí son 14 unidades. Todos esos vehículos ya tienen tiempo que no están en uso. La reparación sale más caro que el costo, ¿no? Del vehículo. Ya se hicieron los estudios y todo. Son unidades, hay algunas inclusive ya tienen mucho tiempo ahí ya paradas, no están en funcionamiento. Y queremos iniciar con el proceso de baja por medio de oficialía mayor. ¿Es cuánto?
Gracias, licenciado. Primeramente, pregunto a los miembros de la Junta Directiva si tienen algún comentario con relación al punto que nos ocupa. Bien, al no haber comentarios, solicito, secretario, someter a votación el punto 7 del orden del día. Se somete a votación el punto 7 del orden del día, por lo que solicito a los integrantes de esta junta directiva manifestar el sentido de su voto. Hacienda, A favor. Sidurt. Sidurt manifiesta su voto a favor a través del chat. Se aprueba. A favor. Le informo que la solicitud sometida a votación ha sido aprobada por unanimidad. Gracias. Agotado lo anterior, secretario, a favor de leer el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, es el punto 8 del orden del día, asuntos generales. Sin embargo, le informo que no existen propuestas para asuntos generales por parte de los integrantes de esta junta directiva. Gracias. Agotado lo anterior, le pido, secretario, a favor de leer el siguiente punto del orden del día. Es el punto 9 del orden del día, lectura de los acuerdos celebrados durante la sesión. Solicito, secretario, dar lectura a los acuerdos tomados durante la presente sesión. Los acuerdos tomados en esta tercera sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la Comisión Estatal del Agua de Baja California del año 24 son 1. Acuerdo SO diagonal 001 diagonal 29-07-24. Se aprueba por unanimidad el orden del día. 2. Acuerdo SO diagonal 002 diagonal 29-07-24. Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura del acta de la segunda sesión extraordinaria del 11 de abril de 2024. 3. Acuerdo SO, diagonal 003, diagonal 29-07-24. Se aprueba por unanimidad el avance de gestión correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, del informe del titular, indicadores de gestión, avance programático, avance presupuestal, estados financieros, respectivamente. 4. Acuerdo SO, diagonal 004, diagonal 29-07-24. Se aprueba por unanimidad la cuarta modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2024. 5. Acuerdo SO, diagonal 005, diagonal 29-07-24. Se aprueba por unanimidad la autorización del inicio del proceso de baja de bienes muebles, vehículos. Es cuanto. Gracias. Le solicito, secretario, agotado lo anterior, continúe con el siguiente punto del orden del día. Es el punto 10 del orden del día, clausura de la sesión. Gracias. No habiendo más asuntos que tratar de conformidad con el orden del día, aprobado, perdón, siendo las 10:40 del 29 de julio del 2024, se declara clausurada la tercera sesión ordinaria 2024 de la Junta Directiva de la Comisión Estatal del Agua. Buenos días, gracias y saludos a todos.